Últimos temas que vamos a estar conociendo. Hemos estado trabajando durante estos meses en el estudio de nuestro Código Penal, que es la base de esta asignatura. Estamos ubicándonos en la unidad número 5, ¿verdad? Y al final el objetivo de esta unidad es que ustedes puedan conocer todo lo relativo a las faltas y cómo estas se regulan en nuestra legislación en materia penal, ¿verdad? Nuestra agenda de la noche de hoy, vamos a estar analizando los artículos del 480 al 491, ¿verdad? Todo lo relativo, como lo digo, a la regulación de las faltas, lo cual pues nos explica brevemente que son conductas, ¿verdad? Que tienen menor gravedad que los delitos, ¿verdad? Algunas de estas faltas que vamos a estar conociendo en la noche de hoy las podemos clasificar en faltas contra las personas, contra la propiedad, las buenas costumbres, contra los intereses generales y el régimen de poblaciones y faltas relativas al orden público, ¿verdad? En su mayoría, pues podemos ver que el bien jurídico tutelado va a ir variando, ¿verdad? Pero que lo que busca en sí, de manera integral, es velar por la integridad física, la propiedad y la convivencia social, así como la seguridad pública y social, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad 3 clases atrás de estar viendo todo lo relativo a los delitos que tenían que ver contra el orden público, contra las personas también. Ahora lo vemos aplicándolo a faltas en donde, como nos lo dice bien los conceptos, la gravedad es menor, ¿verdad? Así de esa misma forma, consecuentemente, la aplicación de cualquier tipo de sanción o multa que en este caso pueda imponerse al tipo de falta que se esté cometiendo. Como lo decía, tenemos este tipo de faltas, ¿verdad? Aquí hay una serie de imágenes en donde podemos ver y parte de lo que ustedes también trabajaban como los delitos, esas faltas contra las personas, la propiedad, las costumbres, el orden público y jurídico y tributario. Iniciaremos nuestro estudio y es importante entender previo a eso, para hacerles la diferencia entre el delito y la falta, que el delito, pues lo hemos venido estudiando como toda esa conducta humana típica, antijurídica y culpable que se encuentra previamente establecida en nuestro Código Penal y que lesiona o pone en peligro el bien jurídico, ¿verdad? Que es tutelado por el Estado. El delito, en este caso, implica una conducta de mayor gravedad social, ¿verdad? Estamos hablando que una falta es menos grave, el delito es de mayor gravedad, ¿verdad? Que lesiona o pone en peligro el bien jurídico, como lo decíamos, ¿verdad? Así también el orden social. Y entonces, por ende, las sanciones son muchísimo más severas y pueden, como lo hemos visto también anteriormente, consistir en sanciones que van no solo de multas, va también años de prisión, también va en habilitación o medidas de seguridad que se impongan ya sea a un particular, a un grupo o bien a un funcionario público como tal, ¿verdad? El derecho, eh, el derecho penal nos ha dicho en el transcurso de estas clases que el delito requiere una conducta humana voluntaria, ¿verdad? Que esa conducta encuadre dentro de la tipificación de un delito penal, ¿verdad? Y que exista esa culpabilidad, ¿verdad? Penal contra el autor de este delito como tal, ¿verdad? Esa punibilidad que la ley contemple y que pueda emitir esa sanción correspondiente, ¿verdad? Hemos hablado también que los delitos, digamos, protegen bienes jurídicos de alta relevancia y eso lo hemos visto. Protegen la vida, la libertad, la propiedad,
También esa seguridad pública, el orden público, la administración pública y la fe pública también, ¿verdad? El patrimonio también es parte de esos bienes jurídicos de alta relevancia que hemos estado estudiando y que protege mediante nuestro Código Penal, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a, ya una vez contextualizado nuevamente qué es el delito, ¿verdad? Nuestra falta, en este caso, digamos, como un concepto, es toda esa infracción de menor gravedad que un delito. Aunque afecta también bienes jurídicos protegidos, digamos, el daño o el peligro que se ocasiona es de menor, es reducido, es menor en comparación a los delitos, ¿verdad? Las faltas generalmente vienen a sancionar conductas que están relacionadas principalmente con la convivencia social, ¿verdad? Ese orden público que pueda existir, esa tranquilidad social, eh, son esas lesiones menos leves que están como daños menores dentro de esas faltas, ¿verdad? Escándalos públicos que haya, pero no con la gravedad del delito que hemos visto cuando hay manifestaciones u organizaciones, ¿verdad? Como lo mirábamos en los delitos pasados. Hay conductas, vuelvo a repetirlo, que son negligentes y que son de menor gravedad, ¿verdad? Entonces, estas sanciones, digamos que se aplican a estas faltas, normalmente son pues arrestos cortos, ¿verdad? Multas, eh, faltas que en algún momento se caracterizan por tener, en la mayoría de los casos, menor lesividad social, ¿verdad? Como tal. Son conocidas normalmente por los juzgados de paz y buscan mantener en su mayoría la convivencia y recalco el orden social, ¿verdad? Entonces, una vez conocidas nuestras diferencias, ¿verdad? Vamos a entrar ya a ver nuestro primer artículo, que es el 480, ¿verdad? Y aquí, pues, nos vuelve a explicar un poquito lo que ya les he estado mencionando, ¿verdad? Infracciones penales de menor gravedad que un delito como tal, ¿verdad? Y son punibles cuando estos han sido consumados, ¿verdad? Algunos aspectos importantes de las faltas, vuelvo a recalcar, menor gravedad. Se sancionan con arrestos o multas. La falta normalmente no es punible y finalmente es proteger esa convivencia y prevenir conflictos mayores, ¿verdad? Normalmente lo conocen los juzgados de paz y pueden aplicarse medidas de seguridad, pero no pueden exceder estas de un año, ¿verdad? Al igual que los delitos que están tipificados siempre contra el orden y la protección contra las personas, que ahí sí hay sanciones de prisión y multas. Aquí también hay medidas de seguridad. Estas, en el caso de las faltas, no pueden exceder de un año como tal, ¿verdad? Nuestro siguiente artículo, que es el 481, nos habla de faltas contra las personas. Aquí son conductas, y vuelvo a recalcar, en la mayoría de nuestros casos nos habla que son leves, ¿verdad? Afectan a la integridad física o la protección, en este caso, de menores, ¿verdad? Aquí sí nos habla específicamente, nos habla de la persona lesionada o el menor abandonado. En el artículo 81 sí especifica eso, ¿verdad? Vela por el bien jurídico, que en este caso es la integridad física y la seguridad de una persona que haya sido lesionada o bien un menor abandonado, ¿verdad? Ahí habla de arresto de 20 a 60 días y las conductas que regula dentro de este artículo, vuelvo a mencionar, lesiones leves que incapaciten hasta 10 días, que no sea entregado un menor que haya sido encontrado, ¿verdad? En abandono, y la violencia y riña
tumultuaria, ¿verdad? Eso es parte de lo que nos regula nuestro artículo 481. Aquí, como para dar un poco de ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, si tuviéramos un partido de fútbol y dos personas inician una pelea luego de una discusión entre los aficionados, que normalmente suele darse, ¿verdad? Uno de ellos viene y sufre una lesión leve, ¿verdad? Vino alguien y le dio una manada y le revienta el labio, ¿verdad? La cual, pues definitivamente por lo grave de la lesión en su momento, no le permite ir a trabajar, ¿verdad? Está hinchado y todo eso, entonces esta incapacidad supera de alguna manera 10 días, ¿verdad? Y entonces la conducta encuadra en una falta contra las personas, ¿verdad? Y en algunos casos, dependiendo, que aquí hablábamos, lesiones que incapaciten hasta 10 días, ¿verdad? Y dependiendo de esa gravedad, digamos, de la lesión, ya podría ir a otro tipo de instancias, pero va regulándolo conforme a esto, ¿verdad? Vamos a nuestro siguiente artículo. Nuestro siguiente artículo nos habla y principalmente traduciendo a qué es lo que está enfocado en nuestro artículo 482, vamos a decir que se enfoca en la omisión del auxilio, ¿verdad? La falta de asistencia que se pueda dar en algún momento, ¿verdad? En generar amenazas y coacciones leves, ¿verdad? Pone en peligro a las personas y afectan la tranquilidad individual de estas, ¿verdad? Aquí miramos el tipo de falta es contra las personas, ¿verdad? Miramos los sujetos activos y pasivos, ¿verdad? Pero nuestro bien jurídico tutelado principalmente en este artículo es la seguridad individual, ¿verdad? Es la libertad y hay una palabra bastante interesante, la solidaridad humana, ¿verdad? Si arriba estamos hablando interpretando nuestro artículo como la omisión de poder asistir o auxiliar a alguien, estamos diciendo que si eso no se da, no existe esa solidaridad humana, ¿verdad? Aquí nos habla que una sanción puede ser entre 20 a 60 días y algunas conductas importantes que también nos describe este artículo es el no auxilio. Aquí hay otra vez nos ratifica esa solidaridad humana, ¿verdad? Esa necesidad de auxilio a una persona que pueda estar en alguna situación, ya sea de peligro, ¿verdad? Amenazas que puedan ser lanzadas y ejercer cualquier tipo de coacción de manera injusta, ¿verdad? Escándalos domésticos que puedan existir, ¿verdad? Y amenazar con armas, ¿verdad? Esto es parte de algunas conductas que nos hace ver este artículo 482. Podemos decir un ejemplo de esto, un conductor observa a un motociclista herido tras un accidente de tránsito menor y decidió retirarse del lugar sin prestarle ayuda, sin llamar a los bomberos. O sea, en este caso podemos decir que hubo la omisión del auxilio, ¿verdad? Aunque sea una llamada como mínimo, ¿verdad? Alguien que esté con alguna herida, ¿verdad? Y pueda su vida estar en peligro, al existir esa omisión del auxilio como tal, ¿verdad? Estamos tipificando alguna falta en este caso, ¿verdad? Vamos a ver nuestro siguiente artículo. Aquí lo podemos nombrar como tal, como maltratos y amenazas leves, ¿verdad? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Será, Damián, que se lo puede cerrar, por favor? Listo, Tenemos licenciada. menciones aquí en este artículo sobre agresiones leves, que no producen lesiones graves, ¿verdad? Aquí está nuestro bien jurídico tutelado, es esa integridad física y moral, ¿verdad? Que podría tener ahí, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué conductas son las que nos va a regular?
ese maltrato, digamos, sin lesión que pueda haber, arrojar objetos, por ejemplo, de una casa a otra, ¿verdad? Amenazarse entre vecinos, ¿verdad? Porque algo no les pareció, exceso de corrección a menores, abandono de menores, nuevamente no lo vuelve a mencionar, y lesiones leves sin la incapacidad de la persona, ¿verdad? Un ejemplo de esto podría ser que un vecino, ¿verdad?, esté lanzando piedras, ¿verdad?, a la otra vivienda durante una discusión que haya, ¿verdad? No causa una lesión grave, ¿verdad? Aunque no hubo daño, pues, serio, ¿verdad? La conducta viene y ocasiona de alguna manera alguna amenaza o un maltrato, por decirlo así, ¿verdad? También podría haber otro ejemplo en donde tenemos una propiedad que tiene servidumbre de paso, ¿verdad? Esta servidumbre de paso conecta con dos propiedades, ¿verdad? Y una de ellas, digamos, tiene dos perritos pitbull, ¿verdad? Cada vez que van a entrar los otros vecinos, tienen que estarse cuidando de que los perritos no los vayan a correr, que no los vayan a morder. Entonces, esto viene a generar también, de alguna manera, esas lesiones graves, ¿verdad? Esa conducta que de alguna manera viene a intranquilizar, ¿verdad? O a sentirse amenazados de alguna manera los vecinos, ¿verdad? Esto, los vecinos pueden con toda la tranquilidad ir a cualquier juzgado de paz y presentar su queja para que esto pueda ser atendido en su momento porque ellos se sienten agredidos, ¿verdad? Como tal. Nuestro artículo Licenciada, 484. licenciada, perdone, en estos no tenemos verbo rector. Fíjense que sí hay verbo rector, solo que no se lo saqué, pero ustedes ya lo pueden ver en sus artículos. Vamos a ver el 83, voy a revisarlo así ahorita. Aquí sería, vamos a ver, causar, lesionar, maltratar, sí, amenazar, que son parte de los verbos que nos describe dentro de la redacción del artículo como tal, ¿verdad? Aquí ustedes pueden complementarlo cuando ustedes estén haciendo la lectura, pero fácilmente podemos ver que dentro de la redacción que nos hace el artículo podemos encontrar estos que les he mencionado ahorita, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con nuestro artículo 484, faltas contra la propiedad, y aquí va a regular daños de poca cuantía que afectan bienes ajenos como tal, ¿verdad? Esta falta contra la propiedad, ¿verdad? Como lo menciona ahí, nuestro bien jurídico tutelar es aquí la propiedad privada, ¿verdad? Y las conductas que encontramos son daños leves o actos contra bienes ajenos, ¿verdad? Cuyo valor no constituya delitos, ¿verdad? Aquí nosotros podemos mencionar que sin el fin de querer hacer un daño mayor, pues alguien venga y durante una discusión, como por ejemplo un mercado público, alguien venga y dañe en la discusión parte de la mercadería, ¿verdad? No tenía la intención de destruirlo, pero el daño fue leve y fue pequeño, por decirlo así, por lo que puede en este sentido venirlo a tipificar como una falta, ¿verdad? A la propiedad que tenía ese vendedor en el mercado para su subsistencia como tal, ¿verdad? Entonces, esos pequeños, digamos, incidentes que podríamos decir pueden o son tipificados como pequeñas faltas, ¿verdad? Alguien que, por ejemplo, tiene una casa y la casa tiene una fuga de agua y está cayendo en la pared del otro vecino,
está ocasionando también un daño a su propiedad, ¿verdad? Aunque no está al 100% la intención de hacerlo, la falta se comete porque dañó la propiedad, ¿verdad? Y entonces esto viene también a que si no se resuelve de manera amigable, entonces pueda cualquiera de estos venir y presentar una queja como tal para que la falta que ha sido cometida contra ellos sea analizada y de esta manera pueda generarse esa reparación al daño que se le está cometiendo, ¿verdad? Nuestro artículo 483, maltratos y amenazas leves, ¿verdad? Sanciones o sanciones a agresiones leves que no producen, perdón, yo creo que este ya se lo, sí, ya se lo sabía, aquí está, perdón. Tengo repetido dos láminas. En nuestro artículo 485, usurpaciones y aprovechamientos leves, ¿verdad? ¿Qué son usurpaciones y aprovechamientos leves, verdad? Son ingresos o aprovecharse de una propiedad de manera indebida, que por supuesto es propiedad ajena, cuando no, bueno, no va a venir a tipificar como tal un delito, pero sí una falta, ¿verdad? Una falta contra la propiedad, ¿verdad? Un ejemplo de esto que podría poner es personas que sin autorización vienen e ingresan a una finca privada para recolectar fruta o leña, hacen consumo de la fruta, por decirlo así. No existe la violencia en este caso, ¿verdad? Pero se están apropiando de algo que no les pertenece porque no es su propiedad, no son los frutos de su propiedad, ¿verdad? Y en este caso, pues entonces existe un aprovechamiento leve de la propiedad privada, ¿verdad? Está esa usurpación de una propiedad que no les pertenece, ¿verdad? Entonces, conductas que podemos ver podemos hablar de entrar en heredad ajena, ¿verdad? En propiedad ajena, cazar, pescar sin autorización, tomar frutos para el consumo inmediato y el aprovechamiento indebido de esos bienes rurales, ¿verdad? El bien jurídico que está tutelando el Estado es la propiedad y la posesión. Aquí pueden existir algunas sanciones entre arrestos de 15 a 60 días como tal. Haciendo un ejercicio, voy a pedirle a alguno de ustedes que me diga en este artículo 485 cuáles podrían ser algunos verbos rectores. A ver, ¿quién levanta su manita para poder hacer el ejercicio y encontrar verbos rectores dentro de este artículo? Cazar, Ajá, vamos. ¿Qué más? tomar, Destruir, ¿Qué más? entrar, adquirir, No, adquirir no. Hurtar, Hurtar, cometer, estafar. estafar, apropiar, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ya ustedes ahorita ya tienen práctica en poder identificar esos verbos. Solo hay que fijarse bien en la redacción, ¿verdad? Y en el tiempo en el que deben de ser redactados. Vamos a nuestro artículo 486, ¿verdad? En nuestro artículo 486 nos dice que es la introducción de animales en propiedad ajena. Yo creo que muchos hemos escuchado de que a veces pasa en el campo, ¿verdad? Los animalitos se pasan de un lado a otro, ¿verdad? O a veces a propósito pasan los animalitos a la otra propiedad con algún tipo de interés, ¿verdad? En donde estos causan daño, ¿verdad? A esa propiedad ajena, los cercos, por decirlo así, ¿verdad?
Aquí el tipo de falta pues es contra la propiedad como tal, ¿verdad? Y nuestro bien jurídico, la propiedad privada. Eso es lo que esa propiedad viene a proteger como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablamos y era lo que les mencionaba, podemos hacer un ejemplo como por decirles algo, viene el ganado y se mete en los cultivos que tiene el vecino, que son de maíz, ¿verdad? Esta negligencia que cometió el dueño del ganado, o sea, el propietario del ganado como tal, esa negligencia que él tuvo provocó daños, ¿verdad? A los sembradíos de maíz que tenía el otro, se comieron pues una buena cantidad y dañaron otra, ¿verdad? Entonces, él con toda la propiedad puede venir y va a presentar nuevamente, como les digo, una queja para que sea resarcido por ese daño causado mediante los animales a su propiedad como tal, ¿verdad? Aquí nos habla de sanción entre arresto de 30 a 60 días, esto siempre y cuando no se llegue a ningún tipo de conciliación como tal, ¿verdad? Nos vamos a ir al artículo 487, ¿verdad? Y aquí nos habla de daños e incendios leves. Daños menores e incendios que no constituyan un delito como tal, ¿verdad? Aquí nuestro bien jurídico tutelado es la propiedad, pero también nos habla de la seguridad pública, ¿verdad? Hemos también escuchado a veces en las noticias cuando gente por descuido ha ocasionado incendios. Algunos han sido leves, otros han sido pero muy dañinos, ¿verdad? Se generan daños menores cuando hay tala de árboles sin los permisos correspondientes, ¿verdad? Y el poder en alguna propiedad tiene una fuente de agua y viene y lo desvía para que otros no lo puedan utilizar, ¿verdad? En nuestros ejemplos que podemos dar, ¿verdad? Supongamos que una persona realiza una quema agrícola que son muy comunes en Guatemala. Antes de las siembras se hace una quema de lo que haya quedado de la cosecha anterior y si no se tienen las medidas correspondientes o necesarias, el fuego viene y se extiende a otros terrenos o a otras áreas ocasionando daños menores. Digamos, su vecino podría venir y presentar una queja. Pero también después todo lo que tiene que ver con el patrimonio que más en nuestra siguiente clase vamos a conocer un poquito todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, vamos a encontrar ya delitos más serios como cuando se pierde el control sobre este tipo de quema agrícola y daña grandes extensiones de flora y fauna, ¿verdad? Nuestro artículo 488, que es la violencia en faltas, y aquí el agravante es que se cometen algunas faltas, pero existe esa violencia, ¿verdad? Vamos a decirlo de alguna manera, alguna persona que pierda el control en la vía pública, ¿verdad? Y se empiece a pelear con algún otro o un transeúnte o bien contra algún otro automotor, puede generar esa inseguridad, ¿verdad? O evitar que se tenga esa tranquilidad pública porque se está ejerciendo esa violencia como tal. En este caso nos dice el artículo que al existir esa violencia, ¿verdad? La pena se estaría duplicando, ¿verdad? En estas faltas que puedan haber, ¿verdad? Y con eso nosotros estamos cerrando todo lo que tiene que ver con los delitos contra las personas, ¿verdad? Aquí hemos
ya agotado uno de estos temas, vamos a nuestro siguiente, que es contra las buenas costumbres, ¿verdad? Aquí nos está hablando nuestro artículo 489, que nos viene a regular faltas como ebriedad y alteración del orden público, pues definitivamente en lugares públicos, ¿verdad? Sanciona esa conducta que va a alterar el orden y la moral como tal, ¿verdad? Aquí nuestro bien jurídico es la moral pública y la tranquilidad, y nos está hablando el artículo de todas esas actitudes que podría tener una persona en estado de ebriedad que se ha salido de control, en donde genera escándalos, ¿verdad? Que salen fuera de ese orden normal, la alteración que pueda haber y en algunos casos también cuando hay estupefacientes en este caso, ¿verdad? Que puedan generarse actos inmorales en lugares públicos como tal, ¿verdad? Podríamos dar un ejemplo de esto regularmente cuando hay ferias patronales, por ejemplo. Personas ya estando en estado de ebriedad empiezan a hacer escándalos, disturbios en la vía pública, y esto en general viene a dañar la tranquilidad o la buena conducta o participación del resto de los particulares dentro de las actividades que pueda tener esta feria como tal, ¿verdad? Aquí nos habla de sanciones de arresto de 10 a 50 días como tal, ¿verdad? Nuestro bien jurídico, la moral pública y la tranquilidad social, ¿verdad? Aquí en nuestros sujetos, ¿verdad? Si se dan cuenta, el pasivo es la colectividad, porque estamos hablando de actividades o que estén dentro de lugares públicos como tal. Nuestro artículo 490, juegos prohibidos y escándalos públicos, así lo he nombrado como tal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene aquí como tal a regular, ¿verdad? Es que cualquier tipo de apuestas que pudieran haber, juegos prohibidos que no estén autorizados, ¿verdad? Vengan a afectar esa convivencia social, ¿verdad? La falta contra esas buenas, y sí nos habla de sanciones de arresto y de multas como tal, ¿verdad? Entonces, genera este tipo de faltas en general, esa molestia constante de los vecinos sobre estas actitudes que puedan tener los particulares, ¿verdad? Vamos a nuestra siguiente sección de faltas, que es contra los intereses generales y régimen de poblaciones. Aquí nuestro artículo 491 nos habla de la omisión de denuncias o incumplimientos administrativos, ¿verdad? Son, como todas las faltas que hemos visto, son pequeños incumplimientos leves con deberes administrativos que debería de tener la persona legalmente obligada, ¿verdad? Aquí nuestro sujeto pasivo es el Estado o la administración pública. Vimos en nuestra clase anterior todos los delitos contra la administración pública como tal, ¿verdad? Y también vimos todos los delitos tipificados contra los funcionarios que están dentro de cargos como tal y la responsabilidad jurídica que tienen de velar por esa administración o esa correcta administración pública. Pues de esa misma forma nos habla también este otro artículo sobre el incumplimiento a esas
a esos deberes administrativos y cómo esas faltas son sancionadas de manera leve, ¿verdad? Hay sanciones como arresto y multas como tal, ¿verdad? En nuestro artículo 492, aquí lo he titulado Negligencia en custodia de enfermos mentales o animales peligrosos. Aquí, de igual forma, son conductas negligentes que vienen a poner en riesgo a terceros, ¿verdad? Aquí es el sujeto activo, y lo menciono, es el responsable de la custodia como tal, como lo digo, ya sea de una persona que esté esté enferma mentalmente o animales que sí sean peligrosos, ¿verdad? Nuestro sujeto activo es la colectividad y nuestro bien jurídico tutelado, la seguridad pública como tal. Hay sanciones de multas y arrestos, que nos lo explica bien nuestro artículo, y podemos hablar, vamos a tomar el caso nuevamente de un perro, un vecino, ¿verdad? Que se descuida de su mascota, ¿verdad? El perro es bastante agresivo, ¿verdad? Ya considerado de alguna manera peligroso, y este viene y constantemente está lanzándose a la calle para atacar a los transeúntes, ¿verdad? Como tal, él es el responsable de esa custodia, por lo tanto, al no hacerlo, está cometiendo una falta de negligencia como tal, y como nos lo indica nuestro artículo, ¿verdad? El artículo 493, que hablamos de la omisión de medidas de seguridad como tal, es el incumplimiento como tal con relación a la imposición de una medida preventiva que haya, ¿verdad? En alguna de las faltas que tengamos, ¿verdad? El tipo de falta es contra los intereses generales, ¿verdad? Y el bien jurídico es la seguridad pública, ¿verdad? Aquí nos habla, y voy a mencionarlo, que el sujeto pasivo es la colectividad, pero es interesante ver que nuestro sujeto activo es esa persona que está obligada a adoptar esa medida de seguridad, ¿verdad? Como tal. Al no cumplir como tal con ella, está omitiendo, ¿verdad? Esa medida de seguridad. Al inicio yo les hablaba que las medidas de seguridad en el caso de las faltas no pueden exceder más de un año, ¿verdad? Nuestro artículo 494, faltas relativas a establecimientos públicos. Son las que vienen a regular, vienen a regular cualquier irregularidad, valga la redundancia, en establecimientos abiertos al público, ¿verdad? El sujeto activo aquí es el propietario o el encargado de estos establecimientos, y los pasivos, todos los usuarios y sociedad como tal. Bien jurídico, la seguridad y el orden público, y nos habla de sanciones que son multas o arrestos como tal. Pero aquí, digamos, una persona que es encargado de brindar un servicio al público como tal, y este no vela porque el público tenga esa tranquilidad o esos servicios que está anunciando, está cometiendo faltas serias, ¿verdad? Pues el usuario como tal, existen los mecanismos para poder presentar las quejas correspondientes acorde a la falta o a cualquier actitud que ponga de manera evidente ese orden público fuera del orden correspondiente, ¿verdad? Nuestro artículo 495 nos está hablando que ponen en riesgo la salud pública, ¿verdad? Aquí puede ser cualquier persona. El bien jurídico tutelado es la salud pública como tal. Y vamos a hablar, por ejemplo, en algunos casos que han habido en mercados locales, ¿verdad? Donde se han hecho venta de alimentos en estado de descomposición, ¿verdad?
las medidas no solo de descomposición, sino que puedan tener algún tipo de animal o algo, ¿verdad? Entonces, la venta de estos alimentos como tal, con algún tipo de riesgo para la salud del público, sin cualquier medida sanitaria adecuada que garantice al público, pone en riesgo la salud de los particulares o de la colectividad como tal, ¿verdad? Entonces, aquí nuestro bien jurídico tutelado, como bien lo dice, es la salud pública como tal. Esta falta vienen y se sancionan, no lo dice el artículo como tal, ya sea con algún tipo de multa. Aquí el Ministerio de Salud interviene, en algunos casos, algunas sanciones puede ser el clausurar de manera temporal o definitivamente cualquiera de estos lugares o cualquier tipo de negocio que tenga que ver con manejo de alimentos para el consumo humano, ¿verdad? Nuestro artículo 496 nos habla de infracciones relativas a animales y a tránsito. Aquí nos está diciendo que regula esas conductas negligentes vinculadas con animales o bien en la circulación, ¿verdad? Nos habla que nuestro bien jurídico tutelado es la seguridad pública, el sujeto pasivo es la colectividad. Hablamos también aquí que son los propietarios o los encargados como tal del cuidado de los animalitos, ¿verdad? O cualquier propietario de algún tipo de vehículo que esté en circulación, que venga a generar infracciones como tal, ¿verdad? Dentro de eso, todo lo que habíamos hablado en cuanto al cuidado de cualquier tipo de animalito que tenga conducta agresiva o que pueda dañar alguna propiedad a cualquiera de los particulares, pues viene a cometer este tipo de infracciones relativas a animales y a tránsito, ¿verdad? En los una consulta anteriores hablábamos, si alguien está hablando. Sí, licenciada, una consulta. En el artículo anterior sobre temas sanitarios, ahí también aplicaría, por ejemplo, si se está vendiendo por ejemplo, digamos, un animalito que no, carne de algún animal que no esté como regulado al consumo humano. Pues es que yo me recuerdo de un restaurante hace muchos años que supuestamente era como de asado de carne, pero vendían caballo, no, ay, no. Entonces ahí aplicaría también ese artículo. Sí, también hay, ¿verdad? Porque digamos que yo me recuerdo que hace como 4 años se habló de que se estaban vendiendo tacos en Cobán de perritos, creo yo. Entonces, sí, entraron las autoridades de salud, ¿verdad? A poder regular esto. Hay faltas como tal y están, como les digo, en el artículo anterior que vimos, que justamente eso les iba a mencionar, ¿verdad? Ahí también encontramos este tipo de ejemplos que nos mencionaba la compañera, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el consumo humano tiene que estar regulado por el Ministerio de Salud y todos tienen que tener los permisos fitosanitarios correspondientes para poder ejercer cualquier tipo de actividad de servicios al consumidor, ¿verdad? Cuando esto sale fuera de lo normal por algún tipo de negligencia, digamos, en tanto sean solo faltas y no vengan a ser y no vengan a dañar la vida de alguna persona como tal, pues todavía entran dentro de la tipicidad de las faltas como tales, ¿verdad? Que les decía que les cierran, les incautan las locaciones, ¿verdad? O cualquier tipo de material que tengan, ¿verdad? Vamos a nuestra última clasificación de delitos, que es contra el orden público. Vimos, nuestras faltas contra el orden público, vimos los delitos contra el orden público que tiene que ver directamente con el orden constitucional y orden jurídico.
Y aquí hablamos de, en nuestro artículo 497, de desobediencia leve. Es el incumplimiento menor frente a autoridades competentes, ¿verdad? Aquí lo puede cometer cualquier persona, ¿verdad? La falta es contra el orden público y en este caso hablamos que nuestro bien jurídico tutelado es la autoridad pública como tal, ¿verdad? Esto es lo que viene a regular nuestro artículo. Quien de alguna manera nos dice que algunas de las sanciones puede ser arresto, ¿verdad? Nos dice que puede ser arresto de 10 a 60 días en este caso, ¿verdad? Quien viene a, por ejemplo, nos dice el artículo tácitamente, ¿verdad? Quien viene y oculta el nombre, domicilio y datos de identificación, ¿verdad? A cualquier funcionario en alguna actuación que se esté haciendo o, por ejemplo, algún empleado. Y viene el particular y no le da los datos correctos, omite, entonces está de alguna manera haciendo ese incumplimiento o esa desobediencia, digamos, leve al requerimiento que el funcionario público como tal requiera en su momento, ¿verdad? En nuestro artículo 498, la alteración del orden público, nos habla de conductas que perturban la paz social. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer la exposición justamente sobre los delitos que alteran el orden público, ¿verdad? Y aquí, pues estamos hablando que nuestro bien jurídico tutelado es la paz, ¿verdad? También nos habla en este artículo, nos está hablando de que encontramos multas que son arrestos, ¿verdad? O bien cualquier multa como tal que se imponga por cualquier alteración que pueda haber de ese orden, ¿verdad? Y terminamos entonces nuestro último artículo, en donde ya vamos a hablar sobre faltas electorales como tal, ¿verdad? Aquí hablamos de la disposición sobre esas faltas finales que son complementarias y aplicables a las faltas que hemos estado hablando, pero principalmente hablamos todo lo referente a la propaganda, ¿verdad? A todo lo que se dé durante los procesos electorales, ¿verdad? Durante el periodo que esté comprendido en procesos electorales, ¿verdad? Todo lo que venga a distribuir o que expenda licores, bebidas alcohólicas, y que sea durante esos periodos en los que se esté dando la propaganda o momentos ya eleccionarios, hay regulación aquí donde nos dice en qué tiempos puede darse, ¿verdad? Que si se puede o no se puede consumir licores, ¿verdad? Y el uso de las calles, avenidas o bien cualquier tipo de carretera del país para poder generar esta propaganda como tal, ¿verdad? Estas son normas complementarias, ¿verdad? Y establece la sanción por cada una de las faltas como tal, ¿verdad? Esto Licenciada, es... buenas noches. ¿Sí? Fíjese que yo en las faltas contra el orden público lo tengo en el artículo 496, el 498 me parece de abogado y 499 las faltas electorales. Sí, el 499 eran las faltas electorales. Sí, pero usted nos explicó 497 las faltas contra el orden público y es el 496. 497 sanciona arresto 10. Sí, el 97 son desobediencias leves. Recuérdense que los títulos que yo le puse es la interpretación del artículo como tal. Vaya, entonces acá es Infracciones relativas a animales. Sí,
Tiene razón, está corrido ¿va? El 96. Sí, y el 98 está derogado y usted nos explicó ahorita, pero ese está derogado ya. Ok, vaya, yo se los corrijo ahí. Gracias. Bueno, vaya, a usted gracias por la observación. Entonces, cerramos nuestra clase con estas faltas electorales que tenemos, que son estas nuestras faltas como disposiciones finales que tenemos ya al final de nuestro código penal, ¿verdad? En nuestra siguiente clase vamos a estar revisando esas disposiciones generales que tenemos. Vamos a estar revisando también algunas leyes especiales que intervienen como parte final, digamos, de esta unidad. Y estaremos también analizando nuestras últimas 2 leyes, que son los delitos contra el medio ambiente y la ley de contrabando y defraudación aduanera. Ahí yo les estaré mandando una actividad para que ustedes puedan participar en nuestra siguiente clase y podamos finalizar con esto nuestro contenido de la asignatura de Derecho Penal 3, ¿verdad? Con eso, jóvenes, finalizaríamos nuestro estudio del Código Penal, donde iniciamos, si ustedes se recordarán,